Si hay un amigo cerca, usted le busca el verso y le facilita leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Con el amén de los santos damos inicio a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo: gracias, Señor, por esta tu santa y poderosas palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso a Cristo y puede retornar a su estimado asiento. Maravilloso tema: linajes escogidos. Hablar de linajes es hablar de una descendencia de antepasado de una persona, una rama genealógica que nos enseña desde el principio, desde el comienzo, de dónde nacen los ancestros, los patriarcas, y así nos damos cuenta de dónde provenimos. Quien aquí está hablando es el apóstol Pedro, pero me llama la atención que antes de Pedro llamarse Pedro, era llamado Simón, y dice la palabra que su oficio era pescador de pesca en la ciudad de Betania. La Biblia describe que Pedro era del vulgo, un hombre sin letra, no tenía un grado académico, no tenía un doctorado, pero dice que dedicado a la pesca, según San Lucas capítulo 5, él había durado todas las noches pescando con su red y no había agarrado nada. Era una noche de grande fracaso y de grande lamento. Y dice la palabra que ya Pedro se había dado por vencido y estaba ahorillado ya, lavando su red para volver a su casa sin un pececillo. Pero cuando llegó el día, se presentó Cristo y le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa la red a la derecha para pescar. Pedro le contesta a la voz de Cristo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y no hemos agarrado nada. Pero Pedro le cree a la palabra de Cristo y le dice: mas en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro lanza la red, la Biblia dice que tuvo una pesca milagrosa. Primer punto: cuando Pedro estaba pescando, estaba de noche, estaba en tiniebla. Los expertos de la pesca dicen: el horario más conveniente para un pescador es la hora de la noche. Pero allí Pedro fracasó. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo cuando lo hacemos por nuestra fuerza o nuestra propia voluntad, o cuando lo hacemos bajo la dirección de Dios. Cuando Cristo se presentó, la historia cambió. El fracaso se convirtió en victoria. Donde Pedro no veía nada, vio multiplicación. Porque cuando Jesús llega a la vida de un Pedro, la historia cambia. La muerte se convierte en vida. O sea, lo que Pedro necesitaba era la dirección de Jesús. Y desde aquel día Pedro recibió el llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Y en Mateo 4:19, Cristo le dice: Pedro, desde hoy te haré pescadores de hombres. Hello, diga conmigo: pescadores de hombres. ¿Dónde Pedro estaba? Estaba en el mar pescando. ¿Y con qué pescaba? Estaba con una red. ¿Y qué era lo que pescaba? Pescado. El mar representa el mundo. Los peces representan las humanidades, las almas que están en el mundo. Y la red representa la palabra. Y Cristo representa la autoridad de Dios. Lo que Cristo le está diciendo: así como tú pescabas peces, ahora será predicador para las almas, para las vidas. Por eso en el capítulo 2 de los Hechos, Pedro da su primer discurso anunciándole acerca de Cristo, y se convirtieron alrededor con
como de 3,000. En otras palabras, los peces son privilegiados cuando se dejan alcanzar por la palabra de Dios. Wow. Dice que Pedro pasó tiempo con Jesús. Era un hombre que le gustaba preguntar, pero fue formado por Cristo. Por eso Hechos capítulo 4 versículo 13, Pedro se encontró ante el concilio, ante el Sanedrín, la gente de la alta sociedad de aquel entonces, y cuando escucharon a Pedro hablar, dice que Pedro hablaba con una elocuencia, y ellos confirmaron que él había estado con Jesús. Los expertos se dieron cuenta que cuando Pedro pasó tiempo con Cristo, la historia cambió. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, es nueva criatura. De modo si alguien se entrega a Cristo, aún su forma de proceder he cambiado. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios. Yo vine a hablar con un Pedro que ha fracasado muchas veces. Yo vine a hablar con un Pedro que está en las tinieblas y no está viendo resultados. Te tengo noticia: la luz divina se llama Cristo, y cuando Él llega, la historia tiene que cambiar. En el capítulo 21 de San Juan, Pedro está con Jesús, y Cristo, luego de haber resucitado al tercer día, le dice: Simón, Pedro, ¿me ama? Pedro dice: Señor, te amo. Cristo le dice: pastorea mis corderos. Le dice por segunda vez: ¿me ama, Simón? Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dice: pastorea mis ovejas. O sea, la oveja tiene que ver con un animal que no tiene defensa. Pero hay lobos que la andan persiguiendo. Pero Pedro tenía la autoridad de hablar de la palabra para ser rescatada. ¿Alguien me está entendiendo esto? Pedro tenía la responsabilidad. El hombre que estamos viendo es un hombre que estuvo con Jesús. Es un hombre que fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Por tanto, dedicó toda su vida a predicar el evangelio del reino por donde quiera, porque una responsabilidad tenemos nosotros como iglesia, y es la siguiente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mundo está en tinieblas, el mundo está bajo caos, bajo presión, pero tenemos noticia. Hay alguien que se llama Jesús. Él es la puerta del escape, Él es la puerta de salvación. Manamasama. Por eso Él dice: venid a Él todo aquel que esté cargado y cansado, y Él os hará descansar. Alguien que está aquí todavía. A veces no podemos con el problema, a veces no podemos con la situación, pero hay una mano amiga que no se ha cortado para salvar, y es la mano de Jesús. Alguien adore a Dios. En el capítulo 14 de Mateo, verso 22 en adelante, la Biblia dice que los discípulos estaban en la barca, y una gran tempestad se levantó en contra de ellos, y el viento quería hundir la barca. Y dice la palabra que Jesús estaba en el monte orando, pasando tiempo con Dios. Y cuando el viento y el mar pensaban que iban a hundir la barca donde estaban los 12 discípulos, en el momento menos esperado se presentó Jesús, y allí estaba el apóstol Pedro. Y Pedro le dijo: ¿quién eres? Jesús dijo: soy yo. Pedro dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Cristo lo llamó, y Pedro atrevidamente se levantó y comenzó a andar sobre las aguas del mar. Pero mirando los fuertes viento, dice que entró en temor y comenzó a hundirse. Pero no obstante, Pedro clamó, oró diciendo: sálvame, maestro, que perezco. Sálvame, maestro, que perezco. Pedro estaba entre la espada y la pared, pero él sabía que la salvación en quien se encuentra, en Jesús. Por eso en Hechos 4:12 Pedro dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesús. Cuando creemos que nos estamos hundiendo, cuando creemos
vemos que no hay salida, hay que clamar al que todo lo puede. La Biblia dice: he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Pedro encontró una mano amiga. ¿Y quién fue esa mano amiga? Grita conmigo: Jesús. Jesús, la mano de misericordia, la mano de rescate, la mano de restauración, se llama Jesús. Cristo no lo condenó, extendió la mano amiga y lo rescató. Y Pedro es el autor o compositor de 2 libros, Primera y Segunda de Pedro. Cuando Pedro escribe su primera carta, se encontraba en la ciudad de Roma y escribe para los hermanos de Jerusalén y que se encontraban en toda Asia Menor, y presenta a Pedro una esperanza viva, una piedra viva y una fe viva llamado Cristo. Por eso se conoce como el apóstol de la esperanza. Por eso en Romanos 4 Pablo nos dijo: Abraham creyó esperanza contra esperanza. Mientras el mundo dice no hay esperanza, un Pedro dice hay esperanza. Pero esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Mientras el mundo está colapsando en el pecado, en la corrupción, la gente dice: ¿en quién vamos a creer? Claro, hay alguien en quien confiar y se llama Cristo, el amigo fiel. Lo basama. Pedro le está diciendo: los tiempos están difíciles, los tiempos están caóticos, pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Gloria a Dios. Año 64, en el siglo I, bajo el imperio romano, el emperador Nerón se levantó persiguiendo a todo aquello que profesaban a Cristo. Persiguió a todo aquello que tenían la fe puesta en Cristo. Y Pedro escribe y le dice: tengan esperanza. Sabemos que este cuerpo no es eterno. Estamos compuestos por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo volverá al polvo de donde fue formado. El espíritu volverá a Dios quien lo dio. Pero sabemos que nuestra alma tiene una patria celestial. Sabemos para dónde vamos. San Juan 14, Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Era un peligro, hermano, era un peligro los emperadores persiguiendo a la iglesia, pero Pedro estaba esperanzado que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Este globo terráqueo tarde o temprano ha de pasar, pero tenemos una morada eterna. Por tanto, bello y estimado amigo, por eso Pedro dice: pues arrepentido y convertido y creed en el evangelio, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ay Dios mío, ay Dios mío, el mundo está que arde, Cristo es el refrigerio. El mundo está que explota, Cristo es el refrigerio. El hombre estaba confiado hacia dónde iba su destino. No temía lo que estaba sucediendo. No temía la muerte. Porque Pablo dijo: para mí el morir en Cristo es ganancia. Y Pedro le dice a los hermanos que le habían abierto la puerta a la salvación de Cristo. ¿Quiénes eran ellos? Porque nosotros no somos la versión del mundo. Nosotros no somos lo que el hombre dice que somos. En Mateo 16, Cristo le pregunta a sus 12 discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Jeremías, otros que tú eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas antiguos.
que ha resucitado de entre los muertos. Había muchas versiones de Cristo, pero Cristo le preguntó a los 12: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levantó Pedro. ¿Quién se levantó? Y se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo: bienaventurado eres, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alguien que está aquí, cuando tú tienes la revelación quién eres tú de parte de Dios, no hay león que te mueva, no hay tormenta que... Por eso era que Pedro, aunque probado, aunque perseguido, nada lo apartaba del camino, estaba convencido de quién era Jesús. Llena Masaya. Mas vosotros sois linajes escogido de Dios. Ustedes descienden del Padre, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero qué bueno que rescataron, amados hermanos, un pueblo adquirido que ha venido a ser real sacerdocio y nación santa. La palabra sacerdocio tiene que ver con la gente que fueron santificadas, separadas en la antigüedad de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Eran personas, número 1, que habitaban en la presencia de Dios. Número 2, sacrificaban por el pecado del pueblo. Y número 3, conocían la ley y la enseñaban al pueblo. Lo que está diciendo Pedro: ya ustedes no son la gente del pasado, ustedes han sido cambiados, generados por Cristo. Ahora ustedes habitan en la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado cuando estamos en la presencia de Dios? Salmo capítulo 16, verso 11. David dijo: en la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando el hombre está en la presencia lo llena de gozo, de paz, de felicidad. Por eso Cristo en San Juan 14:27 dijo: la paz os doy y mi paz os dejo. Todo aquel que esté en la presencia tiene la paz de Dios, tiene la felicidad. Alguien tiene que decir: el mundo está en tormento, pero en Cristo hay paz. En la antigüedad, desde el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, en el monte Sinaí, cuando Dios convocó a su pueblo para entregarle los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés: dile a ellos que ellos me serán un reino de sacerdocio. El sacerdote, no solamente Dios quería que fuera la tribu de Leví, pero ¿cómo iban a ser un reino de sacerdocio? Si ponían por obra y por práctica la palabra de Dios. Pero por cuanto el pueblo de Israel fue rebelde al mandamiento de Dios, entonces Dios tuvo que hacer una exclusión y seleccionar solamente la tribu de Leví y la descendencia de Aarón. Pero en Cristo Jesús ya no tiene que ver con un sacerdote únicamente, que era el intermediario para acercarnos a Dios, sino que la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es una iglesia sacerdotal. Alguien no me está entendiendo. Por eso Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Dios mío, o sea, usted y yo como sacerdote de Cristo tenemos acceso de acercarnos a la presencia. Alguien está aquí todavía, tópale a alguien con reverencia y dile: acércate a la presencia de Dios. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 6,
Cristo le dice a Juan, y Juan dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes. Mírate bien quién tú eres, mírate bien. Mira quién tú eres, mire, yo soy una reina y soy un sacerdote de Dios. Los reyes habitan en palacio, habitan en altura. Por eso Pablo dice, y Él nos posicionó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hello, amigos, si te sientes en tinieblas, te tengo noticia. Cristo quiere iluminarte en esta noche. San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra luz representa esperanza, representa a Cristo. La palabra tiniebla representa pecado. Por eso Isaías 60 dice, levántate y resplandece. Dígale, es tiempo de resplandecer, es tiempo de resplandecer, porque ha venido tu luz. He aquí que tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre alguien tiene que decir, y sobre ti será vista la gloria de Dios. Padre, el sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda cuando se acercaba a Dios. Mejor dicho, un sacrificio. Era un cordero, un animal. Pero para el Nuevo Testamento ya no es necesario ese cordero o ese animal literal. Pregúntame, ¿qué tenemos que ofrecer en el nuevo sacerdocio? Vamos, sierva, pregúntame, ¿qué tenemos que ofrecer? Romanos capítulo 12, verso 1 dice que tenemos que ofrecer, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo ante el trono de Dios. Es nosotros que tenemos que rendirnos a Dios. Por eso hay que sacar tiempo para Dios. Hay que sacrificar lo que sea para servirle a Dios. Dios está demandando una ofrenda. Es tu alabanza, es tu obediencia, es tu adoración. Esa es la ofrenda que Dios anda buscando. Obediencia. 1 Samuel 15:22. Samuel dijo, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Pedro describe de dónde nos sacó, de la tiniebla. Por eso Efesios capítulo 2:1 dice, y os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pedro le está diciendo, hagan memoria quién eran ustedes tiempos atrás, pero hagan memoria quiénes son hoy por la sangre de Cristo. Cuando hago memoria de 14 años atrás, era un don nadie, era un atado al mundo, era un atado al sufrimiento, era un atado a la depresión, pero ya son 14 años que la sangre de Cristo me redimió y hoy soy linaje escogido, hoy soy un sacerdocio de Dios y hoy me toca anunciar la virtud de aquel que me sacó de la tiniebla a su luz admirable. Haga memoria, hermano, ¿dónde estábamos? Salmo 40, estaban en el foso de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero de allí nos rescató Dios y puso nuestro pie sobre peña y ha enderezado nuestro paso. Ay, Dios mío, por eso David dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová tu Dios. Por eso Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare. Dígale a alguien, conviene. Yo siento gente que está lejos. Conviene, alguien está aquí conmigo. Conviene que yo declare
Dígale a alguien: voy a declarar la maravilla que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estaba andrajoso y me vistió de princesa, me vistió de príncipe. Estaba atado y me libertó. Estaba muerto y me dio vida. Estaba perdido y me rescató. Conviene que yo declare la señal y maravilla que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y la gracia no es solamente para los que ya estamos en el camino, sino para todo aquel que habita en estos globos terráqueos. Por eso Pedro dice: pero Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Topale a alguien, por favor, y dile: tiempo de arrepentimiento, tiempo de venir a Cristo, tiempo de levantarse. Un rabacata basama. Alguien puede adorar, por favor. Tiempo de ponerse a cuenta con Dios. Alejo. Por eso el autor de los Hebreos dice: si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Alguien me alcance la bebida, por favor. Dígale a alguien: está escuchando la voz de Dios. Dale ese aplauso con vida a Jesús. ¿Está escuchando la voz de Dios? Alguien dijo: las oportunidades son. ¿Y por dónde hay que agarrar? Cada día cuando veo voy perdiendo uno y uno. Por eso es que Isaías dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Una calle. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová. ¿Alguien me está entendiendo? Hay una esperanza, amigo. Hay un camino que aún está abierto. Amigo que está aquí, no es coincidencia. Pedro vino a traerte una palabra. Es tiempo de arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay 3 puntos en la vida. Número 1, inicio. Número 2, desarrollo. Y número 3, conclusión. Y el mundo está a punto de concluir. Pedro dice: y esta tierra arderá con fuego y azufre. Quien lo está diciendo fue alguien que fue testigo ocular de Cristo. Por tanto, Pedro es el discípulo o el apóstol de la esperanza. Esperanza contra esperanza. Hay esperanza para ti. Te dieron un diagnóstico médico, te diagnosticaron tal enfermedad. Hay esperanza para ti. Los hijos están en malos pasos. Hay esperanza. Tu alabazada. ¿Dónde están los atalayas que adoran? ¿Dónde está la gente que dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Finalizando esta tarde, mientras yo repasaba esta historia del apóstol Pedro, lágrimas salieron por mis ojos. Y mientras oraban por mí para entregarme esta bella oportunidad, una vez más mi corazón se afligió y lloraba. Cuando Pedro escribe esto, en el 64 al 65 después de Cristo, dice que instantáneamente él escribe la primera carta a dichos hermanos. Entonces el emperador Nerón se levantó contra la iglesia y apresaron al apóstol y lo encerraron. Y Pedro estaba allí, nunca negó a Cristo. La segunda carta él le escribe desde la prisión de Roma y le dice a los hermanos: ya yo estoy a punto de apartarme del cuerpo, pero yo sé que van a tener pruebas. Pero recuerden que vuestra fe es como el oro, que el oro bruto, para reconocer que realmente es oro, es sometido al fuego para que sea fundido.
Así la prueba, los procesos van a probar su fe. Pero recuerda esto, el proceso va a traer gloria. El hombre sabe lo que le venía. El hombre sabe que Nerón era un sicario en el buen dominicano. Pero Pedro estaba dispuesto a darlo todo por Jesús. Por eso Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí hay una iglesia que se ha negado a los placeres al mundo porque sabe que hay una esperanza en Cristo. Pedro sabía en quién había creído. Él sabía que aunque partiera del cuerpo, su alma tenía una morada, tenía una corona que le estaba esperando. Gloria a Dios. Wow. Cuando Pedro toma la imagen de comparar el proceso de la fe al proceso de este material llamado oro, era que este material, cuando lo introducía en el fuego, entre más fuerte era el fuego, era más conveniente para el oro, porque lo fundía y quitaba, diga conmigo, la escoria. Y cuando el experto en materia, ¿sabe cuándo entendía que el oro era oro y que estaba listo para ser retirado del fuego? Cuando veía que en el oficial o en el material se veía su rostro. Cuando en el oro aparece el rostro de aquel experto, él dice: ya el oro califica. Ciertamente no es carabelita, no es hojarasca, es oro puro. Entonces lo que Pedro está diciendo: cuando ustedes vean que el rostro de Cristo se refleja a través de ustedes, entonces es la evidencia de que son de Dios. Oh, por eso a Pedro le dijeron, cuando él quiso negar a Jesús: tú hablas como él, tú te pareces a él. Cristo anda buscando hombres y mujeres que revelen su reino, que se parezcan a él. Predicador, ¿cómo me puedo parecer a Jesús? No es tan difícil, estimado amigo, en obedecer a Dios tal como Cristo lo hizo. Por eso a nosotros nos llaman cristianos, que significa ungidos pequeños o pequeño Cristo. Alguien está aquí todavía. Pedro escribe esta palabra, estaba lleno de esperanza. La cultura dice que lo tomaron y lo iban a crucificar como crucificaron a Cristo. Él dijo: espérense, denme una tregua. Yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme cabeza hacia abajo. Lo pusieron cabeza hacia abajo. Allí le dieron muerte. Los tradicionistas dicen que le echaron algo llamado alquitrán, un líquido caliente por su parte. Ya usted sabe, es lamentable, pero el hombre no temió a esto. El hombre no temió a esto porque él sabía para dónde iba. La historia que hoy estamos narrando, muchos están sentados bien y clásicamente para escucharla, pero quien le escribió con lágrimas en los ojos. Le escribió para que despertemos, para que sepamos en qué mundo nos encontramos, en un mundo lleno de violencia, de maldad. Por eso la Biblia dice que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios lo entregó a una mente reprobada a cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es lo que estamos viendo, la institución LGBT moviendo su pornografía, su depravación por donde quiera. Nuestro barrio sumergido en los vicios. Donde esté la esperanza, Pedro dice: Cristo es la esperanza viva. Él es la piel. Ay, Dios mío, alguien dice: linaje de Dios, linaje de Dios. Gracias, Padre. Termina con esto para que anunciemos las virtudes de aquel. Hay tiempo para anunciar todas las virtudes de Dios. David dice: si yo hablase de ello,
son tan innumerables que el tiempo no bastaría. No es un cuento de hadas que le estamos vendiendo, es una historia real de un Cristo que cuando Él llega, la historia, el pronóstico cambia. Ser cristiano no es pasar de moda ni ponerse viejo. Cristo enseña que es pasar de muerte a vida. Diga conmigo: linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Dale ese aplauso a Cristo y póngase sobre su pie. Linaje escogido por Dios. Quiero orar por los amigos presentes. Caballero, quiero orar por usted. Al junto de la amada que está al lado suyo, por favor. Pase si es tan amable.